Bueno, hemos empezado la clase anterior con el tema de transporte. Nos hemos abocado un poco a la tecnología que está por detrás para poder implementar estos elementos. Hoy vamos a destacar algunas funcionalidades o características de la capa de transporte. Sabemos bien que los programas de la capa de aplicación van a generar datos. En la capa de aplicación podemos tener múltiples aplicaciones, navegadores web, aplicaciones de telefonía. Un momentito. Podemos tener comunicación entre equipos con algún videoconferencia, entre celulares, etcétera, etcétera. Todas estas, a nivel de arquitectura de capas, van a permitir un intercambio de información y la capa de transportes justamente son las que se encargan de hacer que todos los datos de la capa de aplicación puedan pasar hacia los dispositivos de la red y a través de estos comunicarse. Este enlace que permite hacer la capa de transporte se considera como un enlace extremo a extremo o host a host. Vamos a ver las responsabilidades de la capa de transporte que son reflejadas en este documento bastante interesante. El primero es el de seguimiento de conversaciones individuales. Como se está haciendo un enlace extremo a extremo, la idea es que se tiene que hacer un rastreo entre los dos puntos sin que haya ningún tipo de interferencia. Entonces, un host, un equipo, como se aprecia en esta gráfica, podría tener múltiples aplicaciones abiertas. Como ustedes lo tienen, normalmente se abren múltiples aplicaciones de correo electrónico, mensajería instantánea, varias páginas web con distintas pestañas abiertas, un chat de video online, transmisión de video como estamos haciendo en este momento, y todas estas aplicaciones son individuales. Entonces, ustedes pueden estar teniendo mensajería instantánea con cualquiera de sus amigos, enviando correos electrónicos a través de cualquier aplicación, abrir distintas páginas web donde una de las páginas web puede ser la transmisión de video o tal vez estar atendiendo a través del Meet en una app de un celular. Entonces, cada una de estas conversaciones que nos permite la multiprogramación de un sistema operativo son independientes, son de extremo a extremo y se controlan a través de la capa de transporte. Ya vamos a ver cómo se implementa esto, pero esto es una de las responsabilidades de la capa de transporte. Para hacer posible su trabajo, lo que hace es segmentar. ¿Qué es segmentar? Dividir. Dividir los datos, tal como veíamos en la capa de red, la parte de fragmentación. Si bien la capa de red se encarga de controlar la fragmentación, estos fragmentos vamos a considerarlos como segmentos en esta capa, de tal forma que puedan pasar por las redes con el MTU que se definen. Entonces, la capa de transporte va a dividir los datos en bloques pequeños, segmentos o datagramas. Se llama segmento cuando vamos a trabajar con el protocolo TCP, se llama datagrama cuando vamos a trabajar con el protocolo UDP. Entonces, aquí vemos que el equipo nuestro tiene que comunicarse con diferentes tipos de aplicaciones y cada una de estas aplicaciones va a generar su propia información. Entonces, nuestro equipo va a mandar hacia la red distintos segmentos o datagramas. Vamos a ver que estas figuras geométricas y que tienen diferente color se van a ver un poco más entendibles en los siguientes elementos. Para poder hacer su trabajo, la capa de transporte va a añadir un encabezado. En este encabezado hay dos elementos importantes, independientemente que sea TCP u UDP. Estos dos elementos importantes son puertos. Es decir, la capa de red añadía un encabezado de los cuales los elementos más importantes son las direcciones origen y dirección destino IP. Aquí vamos a añadirle un puerto origen y un puerto destino, de tal forma que estos cuatro elementos conformen el control para realizar la comunicación extremo a extremo. Entonces, fíjense aquí que estos segmentos que hemos representado como partes de información de distintas figuras geométricas o en distintos colores, va a hacer que la máquina se comunique con cada una de las aplicaciones abiertas con su propio lenguaje. Los datos están segmentados de tal manera que no se confundan
con las aplicaciones. Y la máquina, una sola computadora que está conectándose con N aplicaciones, pueda mandar a la red, que también es una sola conexión, diferentes tipos de segmentos. Segmentos que van a implicar la información respectiva a una aplicación que está abierta. ¿Cómo se identifican las aplicaciones? O sea, ¿cómo se puede separar y administrar varias comunicaciones sin necesidad de tener comunicaciones específicas para cada uno de ellos? Por ejemplo, podemos tener diferentes aplicaciones, el correo electrónico, una página web, el estar chateando por internet desde una sola máquina. Estas van a ser permitidas a través de lo que hemos denominado puertos y que se añaden en la cabecera de transporte. Por ejemplo, si es correo electrónico, puede estar utilizando el puerto 110 y el puerto 25. Si está utilizando la página HTML, una página web puede estar utilizando el puerto 80 o el 443. ¿Alguien sabe a qué se refiere el puerto 443? ¿Nadie? Cuando utilizamos HTTP es el 80. Cuando utilizamos HTTPS es el 443. Ahora vamos a entrar a un elemento importante, la multiplexación de las conversaciones. ¿A qué se refiere la multiplexación? Queremos mandar un montón de tipos de datos a través de la red, pero tenemos una sola comunicación física. Estamos conectados con un cable o estamos conectados inalámbricamente con una sola comunicación física. Sin embargo, tenemos 10 aplicaciones abiertas y las 10 son comunicaciones de red diferentes. No se tienen que cruzar, no se tienen que solapar. Se tiene que conseguir que esa comunicación sea independiente. Aquí, por ejemplo, podemos ver que estos elementos que hacen a la segmentación también nos facilitan la multiplexación. La segmentación permite la multiplexación de conversaciones. Varias aplicaciones pueden usar la red al mismo tiempo. La segmentación facilita el transporte de datos por las capas de redes inferiores. Entonces, si vemos la multiplexación en este sentido, aquí, podemos entender que tenemos un acceso a la red físico, alámbrico o inalámbrico, una capa de red, una capa de transporte y una capa de aplicación. Pero tengo varias aplicaciones abiertas, no solamente una. Entonces, ¿cómo puede dividirse mi idea de arquitectura de capas de tal forma de entender la multiplexación? ¿Alguna idea? ¿Cómo podría cambiar este esquema de tal forma que yo pueda entender la multiplexación? Vamos, ¿ni idea? Voy a tener, vamos a suponer que este lado, este extremo es el extremo del cliente y al otro extremo tenemos aplicación. A ver, lo malo es que estoy grabando la ventana y no voy a poder representar. Bueno, no nos queda otra. Esta parte no va a estar grabada, pero es para que esté entendida. ¿Se puede ver la pizarra? Ok. No puedo grabarla, ya he grabado lo otro. Entonces voy a representar en este extremo mi arquitectura por capas, que implica, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Es un problema porque para poder utilizar el micrófono Bluetooth he tenido que desconectar mi ratón Bluetooth, entonces voy a hacerlo todo a través de mi pad. Entonces aquí tengo, vamos a poner la arquitectura que hemos visto. Aquí tenemos la física.
Aquí tengo la de enlace. O sea, estamos recopilando todo lo que hemos hecho en la materia hasta el momento. Esta de enlace se ha dividido en dos: el control de acceso al medio y el enlace lógico. Luego tengo la capa de red y por aquí arriba tengo la capa de transporte y luego de aplicación. Pero vamos a hacer algo interesante. A ver. Vamos a llamarle transporte a esta. ¿Está bien? Y vamos a unir con un servidor que tiene las mismas capas. Entonces aquí tenemos la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. Y vamos a suponer que esto es, no sé, Meet. Entonces, físicamente, yo estoy conectado a este servidor y estoy recibiendo el servicio. Aquí tengo mi capa de aplicación que corresponde al Meet. ¿Está bien? Pero como yo puedo hacer multiprogramación, al mismo tiempo estoy conectado a otro servidor. Por ejemplo, estoy revisando YouTube. Estoy viendo los videos de las clases anteriores que no he podido asistir, no sé. ¿Está bien? Mi misma comunicación me permite enlazarme a este servidor. No tengo que establecer otra. Pero en el lado cliente tengo una capa de aplicación que me está destinando a YouTube. Entonces aquí tengo un enlace, aquí tengo un enlace. Puedo estar abriendo otro servidor y estar revisando mi correo electrónico. Entonces tengo igual aquí varias capas. Y esto es el email. Y también está unido a mi mismo enlace. No he creado otro. Físicamente o inalámbricamente. Por lo tanto, aquí tengo el email. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo tengo es la multiplexación. Este es el servicio de transporte que me está multiplicando mi capa de aplicación y haciendo que cada una de estas, vamos a poner aquí, esta, por ejemplo, del Meet, utilice todas estas capas y se conecte con el Meet de ida y vuelta. Y cuando utilizo YouTube, hago Alt-Tab y entro a YouTube. YouTube está utilizando todas estas capas y conectándose con este servidor. Cuando hago Alt-Tab y quiero ver mi correo, estoy utilizando este enlace. Todo lo mismo. Y como tengo tres aplicaciones abiertas, entonces están utilizando al mismo tiempo todas mis capas. ¿Cómo lo hacen? Segmentando. Esas figuritas geométricas que ustedes han visto de diferentes colores, me representa didácticamente un enlace entre el Meet y el Meet, un enlace entre YouTube, mi aplicación cliente, con YouTube, aplicación servidor, un enlace entre mi aplicación cliente de correo electrónico con mi aplicación servidor de correo electrónico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. En realidad, si ustedes recuerdan cómo funciona un procesador, ¿cuántas aplicaciones al mismo tiempo ejecuta un procesador? Vamos, no han llevado sistemas operativos, no importa que no hayan llevado conmigo, deberían saber eso. Una sola vez, una por tiempo. Pero ¿cómo se puede ver la multiprogramación y aparentemente tenemos paralelismo o concurrencia? ¿Cómo se logra eso en el sistema operativo?
tienen que volver a llevar sistemas operativos ustedes. En realidad se divide en los tiempos, es multiplexación, perdón, es tiempo compartido. Entonces lo que hacemos es que dividimos pequeños tiempos para que podamos manejar ese esquema. Y un tiempito se le da para el ejecute procesador. En el caso de la comunicación, aquí podemos ver mejor con esta. No, no es esta, no es esta, no es esta. Esta. Fíjense que por la red que yo les he mostrado, se puede ver mi pantalla ahora, ¿verdad? La de Cisco. Ok. Entonces, en el diagrama que yo he dibujado, tenía una arquitectura de capas de esta mi máquina y que estaba conectada físicamente con una arquitectura de capas de YouTube, de Meet y de correo. Entonces, por este canal, por el cable compartido, están pasando múltiples paquetes, segmentos le vamos a llamar. Y cada uno de estos segmentos corresponden a diferentes aplicaciones. Esto es lo que se muestra como multiplexación. Claro que el diagrama que yo he hecho, pienso que es más didáctico para entender cómo multiplico la capa de aplicaciones a través del transporte. Entonces, este segmento, que es un cuadrado celeste, va a viajar junto con otros segmentos que pertenecen a otras aplicaciones a los servidores respectivos. Y cuando haya respuesta, va a llegar una respuesta en un cuadrado y que va a permitirme comunicarme con el correo. Estoy compartiendo el canal, mandando diferentes tipos de segmentos. Es lo mismo que ustedes tienen en su casa, por ejemplo, Wi-Fi, y tienen varios dispositivos conectados, los celulares de toda su familia, una computadora que tengan o portátiles que tengan, etcétera. Todo está conectado con Wi-Fi. Pero ¿cómo es que estamos utilizando una señal de Wi-Fi para salir a Internet? Todos los paquetes se están turnando para pasar. Hemos visto que en el caso de Wi-Fi es por turnos. Pero estos turnos son tan pequeños en tiempo que parece que todos estaríamos comunicados al mismo tiempo. Yo puedo estar reproduciendo un video, streaming, otro puede estar pasando su clase, streaming, y ninguno de los dos tiene afectación, no se corta. Porque los segmentos que están viajando para identificar cada aplicación con su propia conexión son pequeños. Y esos pequeños nos crean una especie de buffers. Se han dado cuenta que cuando ustedes se desconectan y están viendo un video, todavía pueden ver una cantidad de segundos más tarde el video, sin problema, porque se ha ido acumulando. Son estos pequeños pedacitos que van viajando y que se turnan y que permiten utilizar el mismo canal. ¿Se entiende? Esto es multiplexación. ¿Está claro? ¿Está claro? Ok. A nivel de transporte, TCP/IP tenemos dos protocolos, pero vamos a empezar en la parte de abajo. El acceso a la red. Aquí tenemos la capa de física y la capa de enlace, no se olviden. Tenemos dos tipos de conexiones, las físicas y las inalámbricas. Tenemos, cuando habla de conexiones WAN, estamos hablando de que desde nuestra casa nos conectamos con un módem, con PPP, al proveedor de Internet. Entonces es una conexión WAN. O puede ser como la universidad. Yo estoy conectado a una red local. Y esta red local, a través de la UPSI con un router, sale al proveedor que es Entelo Access y a través de eso tengo Internet. Ustedes en su casa tienen una conexión WAN, no tienen una conexión LAN. Si tienen Wi-Fi, entonces tienen una conexión Wireless LAN por aquí abajo. Y su Wireless LAN tiene una conexión WAN con su modem vía fibra óptica o ADSL con el proveedor de Internet. Y si están desde sus celulares, a través de su celular actuando como un módem, están teniendo una conexión WAN con su proveedor. Entonces a eso se refiere conexión LAN y conexión WAN. ¿Eso está claro? Una vez que tenemos un acceso a la red, que a TCP/IP no le importa, ya saben, tenemos la capa de Internet o la capa de red con el protocolo IP.
Y el protocolo IP con la capa de transporte se conecta ya sea por protocolo TCP o ya sea por protocolo UDP. El protocolo TCP es fiable, eso vamos a ver el día lunes, y el protocolo UDP no es fiable. El protocolo TCP conecta múltiples aplicaciones fiables, que implica que éstas necesitan verificar su llegada. El correo electrónico es una de ellas, web es otra de ellas, que no puede perderse información. Mientras que UDP sí conecta aplicaciones que pueden darse el lujo de perder información. No les importa. Lo que les importa es la velocidad. Porque en las fiables es más lento, ya que tiene que comprobar que todo llegue. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende esto? Para poder conectar, comunicar y crear esa conexión extremo a extremo, lo primero que se debe establecer es una conexión. Entonces, para establecer una conexión hay un mecanismo que se llama Three-Way Handshake o saludo a tres vías. Y esto es para evitar que hayan sesiones medio abiertas. Si fuese solo de dos vías, es decir, el servidor está en estado de listen, está escuchando solicitudes y un cliente llega y le dice, quiero conectarme. Ok, le dice, y se conectan. Es lo más fácil. ¿Qué pasaría con la seguridad? ¿Qué pasaría si un servidor de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, por ejemplo, tuviese esta comunicación? Solo dos vías. Quien solicita, se acepta y está establecido. Habrían algunos clientes malintencionados o algún robot malintencionado, claro que está por detrás un cliente, que va a establecer comunicaciones. Cada comunicación le demanda un recurso de hardware al servidor, probablemente memoria, y va a hacer que cuando se establezcan N comunicaciones malintencionadas, el servidor ya no tenga espacio ni recurso para poder aceptar conexiones reales. Eso se llama denegación de servicio. Entonces, para evitar que esto ocurra, se ha creado un esquema de three-way handshake, que la comunicación sea con un saludo a tres vías. ¿Cómo funciona? En este caso, el cliente solicita la comunicación, solicita la conexión. El servidor verifica la conexión y el cliente la acepta. En términos más simples, el cliente dice, quiero conectarme. El servidor dice, ¿realmente quieres hacerlo? Y el cliente dice, sí. Three-way handshake, un saludo a tres vías. De esta forma, los robots que pueden establecer comunicaciones solo se van a quedar con quiero conectarme. El servidor le va a decir, ¿realmente quieres? Y el robot no va a poder responder la tercera. Esa es una forma de asegurarse de que las conexiones que se establecen a nivel de TCP, a nivel de transporte, sean reales. ¿Está bien? Ahora, este saludo a tres vías también permite que haya una desconexión. La desconexión también se llama three-way handshake, aunque puede existir un four-way handshake. Si ustedes recuerdan cuando les he mostrado esta aplicación de sockets, yo he desconectado desde el cliente. Ni siquiera he desconectado porque no tenía un botón que me diga cerrar sesión. Simplemente he cerrado la ventana. Entonces ha sido un cierre unilateral. Esto permite que el servidor se quede con una conexión medio abierta. Pero para evitar eso, aparecía un finish waiting o time waiting, si ustedes recuerdan, cuando les he mostrado con el netstat. Entonces, la comunicación que se cierra unilateralmente hace que el otro lado ya no esté en established, sino que cambie su estado y no le permite intercambiar información por seguridad. Se llama four-way handshake porque se hace simétricamente. Vamos a ver en el día lunes justamente cuando les muestre este three-way handshake o four-way handshake desde el punto de vista de TCP, del protocolo TCP. Y vamos a ver cómo se cierran comunicaciones. De todas maneras, ya sea three-way handshake o four-way handshake, tenemos estos estados. En el caso de un host 1 con host 2, un cliente con un servidor, puede ser, este manda la solicitud de conexión. Manda la solicitud de conexión y el host 2 manda una confirmación de esta solicitud y empieza un timer.
¿Se acuerdan de cómo mandábamos información a nivel de ARQs con su timeout? Algo parecido. Si es que después del timeout no llega la confirmación, se libera la conexión. Si es que llega la comunicación y la confirmación, se establece la comunicación. Entonces aquí tengo, quiero comunicarme. ¿Realmente quieres? Sí. Se establece la comunicación. ¿Qué puede suceder en el camino? Por ejemplo, dice, quiero comunicarme. ¿Realmente quieres? Y la confirmación del sí se pierde por cualquier problema de red. Entonces, el servidor tiene un timer que se va a vencer. Y si no llega la confirmación tercera, el tercer paso, en el tiempo establecido, libera la comunicación. Esto evita que las conexiones se queden medio abiertas y que los recursos se consuman y que obviamente no tengamos denegación de servicio. También puede ocurrir el caso de que establezca la comunicación y dice, quiero comunicarme, ¿realmente quieres? Y se pierda la confirmación. Entonces, el servidor va a estar esperando la tercera llegada de la confirmación, pero el cliente va a estar esperando la primera. He solicitado y me tienen que pedir la confirmación y no me llega. Entonces, igual el cliente va a tener un timeout y vuelve a mandar. Cuando el servidor recibe 2 veces, significa que la primera no ha llegado. No la considera una segunda. La considera duplicada y otra vez empieza su timer. Manda la confirmación se recibe y puede establecerse la comunicación. El caso extremo, donde las comunicaciones son pésimas. El cliente manda la solicitud, el servidor manda la confirmación, la solicitud de confirmación. Se pierde la solicitud de confirmación. Fíjense que ambos casos tienen sus timers y van a estar, en el caso del cliente, insistiendo, queriendo comunicarse. Pero como el servidor no le llega a la tercera confirmación, el servidor no va a establecer comunicación y solamente una vez que le llegue la solicitud va a mandar la solicitud de confirmación y van a estar de por vida con eso, pero no están consumiendo recurso en el lado servidor. Entonces, este mecanismo asegura que no se generen conexiones inapropiadas, que sean maliciosas. Es un mecanismo bastante interesante y que ya vamos a ver con qué campos de la cabecera TCP se implementan. ¿Alguna duda sobre esta parte? Three-way handshake. Nada. Continuamos entonces. Les había dicho, cuando hemos llevado la capa de enlace y hemos revisado cómo se hace el control de flujo, por ejemplo, y cómo se hace la retransmisión de datos, ¿se acuerdan? Hemos probado con HDLC, el control de flujo se hacía con el campo tipo de una trama de supervisión y el campo tipo podía ser 00 o 10, perdón. Si era 00 era receive ready y si era 10 era receive not ready. Y entre los dos se podía hacer control de flujo. ¿Qué significa el control de flujo? El equipo B tiene menos recursos que el equipo A está bombardeando, entonces el equipo B puede decir, ya no mandes nada, no tengo espacio, y el equipo A se quedaba esperando. Hasta que el equipo B le diga, ya tengo espacio, puede seguirme mandando. Control de flujo. O si se perdía la información, también en el mismo campo tipo de una trama de supervisión teníamos el 00 para hacer un ACK, pero teníamos el 01 o el 11. El 01 era reject y el 11 era selective reject, ventana deslizante con repetición selectiva o retroceso a n. Si nos recuerdan, para no perder tiempo, esa es la forma en la que se hacía ARQ o repetición automática, pedir que nos vuelvan a mandar porque se ha dañado, hemos recibido mal el paquete, o directamente hacer control de flujo. Entonces, les había dicho que estábamos llevando teóricamente en la capa de enlace y que teóricamente HDLC no lo implementaba. Actualmente el HDLC ya no se implementa de esa forma y quien hace estos trabajos es la capa de transporte. Entonces, vamos a ver desde una forma un poco más didáctica el control de flujo de buffers que se hace en la capa de transporte directamente. Para esto vamos a crear un ejemplo, aquí está,
donde tenemos el host 1 y el host 2, intercambiando información. El host 1 tiene un campo, que vamos a verlo a través de Wireshark, que se llama número de secuencia. Si ustedes recuerdan, teníamos el mismo campo en el protocolo HDLC. Había un número de secuencia y también había un número de next. ¿Se acuerdan? Entonces aquí el campo next va a ser reemplazado por el valor ACK. ACK es nuestro next y sequence es el número de secuencia. ¿Está bien? Pero le aumentamos algo adicional. Tenemos un tercer campo en el caso de transporte que se llama window, tamaño de ventana. Entonces, cuando va a establecer una comunicación, el host 1 con el host 2, aparte del three-way handshake, aparte, le va a decir, mi número de secuencia es 1000, o sea, cualquier número. Fíjense que con HDLC teníamos números de secuencia de 2 a la 3, simplemente de 8 valores. Con TCP/IP podemos manejar 65.535 valores. Mucho más grande. Entonces, mi número de secuencia es 1000. Esto normalmente es randómico. Y le dice, mi tamaño de ventana es 4000, es decir, puedo aguantar 4000 datos. El host 2 recibe y le dice, mi número de secuencia es 1500. O sea, pueden ser el mismo número o pueden ser diferentes números, pero son números de cada uno de los hosts. Y le confirma y le dice, ACK igual a 1001. Si se fijan, esto es next. He recibido el 1000 y te estoy diciendo que espero recibir el 1001. Next, siguiente. Y también mi tamaño de ventana es 4000. O sea, ambos tienen ventanas 4000 para intercambiar información. Ya que le ha confirmado, el host 1 manda, mi secuencia es 1001, la siguiente, confirmo que tú me has mandado la secuencia 1500, así que te mando next, 1501, y mando datos 1000. El host 2 dice, mi secuencia es 1501, confirmo tu secuencia 2001. ¿De dónde sale 2001? 1001 más los 1000 datos enviados. Secuencia ACK 2001. Con eso está confirmando. He recibido tu número de secuencia 1001 más los 1000 datos que has mandado. 1000 bytes de datos que has mandado. Por lo tanto, estoy confirmando la 2001. O sea, la 1001 ha contado la 1002, 1003, 1004, 1005, todos los bytes que están llegando y confirma el 2001. Y aprovecha, esto se llamaba piggybacked, si ustedes recuerdan, en mandar también sus propios datos. No solo está confirmando, también está aprovechando para mandar datos. ¿Cuál es el siguiente paso en host 1? Dice, mi secuencia es 2001, obviamente 1001 más 1000. Tu secuencia es 2501, porque era 1501 más los 1000 de datos. Y también mandó 1000 datos. Y antes de esperar que confirme, manda una siguiente secuencia. 3001, mando 1000 datos. 4001, mando 1000 datos. Y se queda bloqueado, porque su buffer solamente era de 4000 y no ha podido liberarlo. Ya ha mandado 4000. El host 2 manda, mi secuencia es 2501 y la tuya es 5001. La última secuencia, 4001, más los 1000 datos. Y dice ventana 0. Por un lado, hasta aquí está confirmando que has recibido los 4000 datos. Pero con los 4000 datos, su ventana, que era de tamaño 4000, se llena. Entonces tiene que anunciar ventana 0 para que el host 1 no siga mandando hasta que el host 2 pueda mandar a la capa superior o a la capa inferior estos datos, dependiendo si está enviando o si está recibiendo. Y esta capa procesarlo y liberar memoria. ¿Hasta ahí alguna duda? Si dice ventana 0, significa control de flujo. Le está diciendo no me puedes mandar. Así que el host 1 no puede mandar. Por eso se queda esperando. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que está esperando? Que el host 2 le diga que tiene espacio.
En este caso, el host 2 ha liberado la mitad de su ventana, así que le vuelve a mandar. Mi secuencia es 2501, estoy confirmando tu secuencia como 5001 y tengo una ventana de 2000. Entonces el host 1 manda, mi secuencia es 5001, estoy confirmando 2501 como tu secuencia y vuelvo a mandar datos 1000. Este confirma, mi secuencia es 2501, confirmo tu secuencia como 6001 y tengo tamaño de ventana 3000, estoy liberando más. Y así sucesivamente pueden ir intercambiando. Entonces, el control de flujo se da en cada intercambio de información, porque le va anunciando cuánto de buffer todavía tiene para que siga mandando. Y si le manda ventana 0, le está diciendo, no tengo espacio, no mandes nada. El ACK está confirmando lo que llega, es el campo next de HDLC. Y el sequence es el número de identificación del segmento que estoy mandando. ¿Alguna duda sobre cómo opera esto? Hasta aquí lo que hemos visto solamente es control de flujo. Vamos a ver ahora, cuando ocurre un error, cómo se pide retransmisión. Entonces, vamos a suponer que empezamos a intercambiar la información. El host 1 manda su secuencia 1000 con tamaño de ventana 4000, el host 2 manda su secuencia con 1500, confirma el ACK con 1001 y también una ventana de 4000. Y empiezan a mandar información, pero esta secuencia, la 3001, se pierde. Entonces, cuando el host 2 le manda sequence 2501 ACK 3001, pero no le manda información de ventana, está pidiendo retransmisión de datos. Ahora, ustedes díganme, según esta estructura, ¿es ventana deslizante con retroceso a n o con repetición selectiva? ¿Cuál de esos dos esquemas está usando este ejemplo? ¿Se ha cortado la comunicación? ¿No me escuchan? ¿Qué ha pasado? ¿Siguen ahí? Ok, respóndanme. ¿Es retroceso a n o repetición selectiva? Fíjense que cuando le manda ACK 3001, ¿qué está implicando? He recibido bien la 3001. Significa la 2001 más 1000. Entonces, ¿qué le está pidiendo mandar? La que ha fallado. Si hubiese recibido la 3001, su ACK debería ser 4001. Luego, este manda, pero el host 2 no le vuelve a pedir otro. ¿Qué implica? Que el 4001 que has recibido está bien y lo está reteniendo. Por eso es que cuando confirma, cuando el host 1 le manda la 3001, no confirma 4001, confirma 5001. Implica que solo ha pedido el que faltaba. ¿Qué es eso? ¿Repetición selectiva o retroceso a n? Vamos, eso es parte del primer parcial. Si solo pido el que falta y no pido todo, ¿qué es? Selective repeat o go back n. Veamos la diferencia. Dime. Sería selective repeat. Veamos la diferencia. Fíjense que aquí igual se pierde la 3001. Entonces, ¿qué hace el host 2? Pide la 3001. El host 1 le manda la 3001.
pide la 4001. El host 1 le manda la 4001. Y que recién confirma 5001. ¿Qué ha utilizado? GoBackN. Ha pedido uno por uno, aunque el 4 haya llegado bien, no importa. El 4001 había llegado bien, pero no tiene recurso para guardarlo, así que a partir del que ha fallado, va pidiendo. Entonces ahí podemos notar la diferencia. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Se han dormido? ¿El frío les ha afectado? ¿Qué ha sucedido? Ok. Ok, si no se quejan, no pasa nada, ¿verdad? Si no hay quien diga que no está claro y pida una explicación, se supone que está claro. Esto tampoco se va a grabar porque estoy grabando solo una ventana, pero quiero mostrarles el Wireshark. ¿Se puede ver? Vamos a volver a esto en el siguiente tema, no se preocupen, pero quiero simplemente mostrarles esto. Dice Sequence, ACK y Win. Los tres elementos que acabamos de ver. Número de secuencia, ACK y ventana. Entonces, un protocolo TCP tiene esos tres elementos. Número de secuencia 1, ¿no? Número de ACK 1 y tamaño de ventana. Esos tres elementos. Y estos tres elementos le permiten hacer dos trabajos. Control de flujo y repetición. ARQ. Automatic Repeat Request. Fíjense que en todos los ejemplos las ventanas tienen diferentes tamaños. Aquí arriba se puede ver. En la ventana más grande 65.535. Eso significa tengo todo completo. Puedes mandar. Pero aquí vamos viendo distintos tipos de tamaños. En estos ejemplos se van a dar cuenta que ninguna anuncia ventana 0, porque en la práctica no funciona así. En la teoría hemos puesto ventana 0 como decir, no me puedes mandar, no tengo espacio. Pero vamos a ver más adelante que lo mínimo que puede anunciar es la mitad de su ventana, lo mínimo. Si tiene menos de eso, recién es control de flujo. Si tiene más de la mitad, puede seguir intercambiando información. Así que en los ejemplos que veamos de Wireshark, jamás vamos a ver ventana igual a 0. Fíjense que aquí está ventana 6876. Entonces, según el algoritmo que está utilizando, 6876 es más o menos el 10-12% de su tamaño de ventana. Entonces, este esquema de red está entendiendo que cuando tengo el 10%, menos del 10%, tengo que decir ya no me mandes. Pero cuando tengo más del 10%, puedo seguir anunciando mi ventana, porque tengo espacio para trabajar. Y se van a dar cuenta por qué cuando llevemos esa parte. Les estoy mostrando la diferencia. Tamaño de ventana. Menos que 6.876 no deberíamos encontrar. Fíjense, 6.876 está como mínimo. ¿No? No vemos otro valor. Veamos otra red. Esto es UMS. Veamos otra red de otro lugar que he capturado. Y lo mismo. Vemos el protocolo TCP. Ventana. Ahora su máximo es 64.869. No, aquí está, 65.000. Pero su mínimo es 6.420. Aquí está. Es diferente. Veamos el mínimo que debería anunciar, 6.420. No hay menos que eso. O sea, no depende de Windows, no depende de nada. Son las redes las que definen. ¿Y cómo definen las redes? Con sus algoritmos y sus routers. Entonces aquí está anunciando un número menor en ventana, ¿no? 6.420 es un número menor. Y más o menos vendría a ser como el 10% o un poco más de lo que necesita. Un poco menos en realidad, ¿no? Como un 9%. Pero bueno, es la que se han puesto de acuerdo y le permite trabajar a esta red. Si vemos otro ejemplo de otra red, vamos a ver cualquiera. Tamaño 65.500. Vamos a ordenarlo por protocolo. Aquí.
6.864 creo que es lo mínimo. No, 6.432. Esto es 8.000, o sea, fíjense las diferencias, ¿no? Lo mínimo 6.432. Sí, creo que no hay un número menor a 6.432. Distintos tipos de tamaños de ventana, fíjense, pero no rebasan el mínimo. ¿Sí? No rebasan el mínimo. Ok. Preguntas, dudas.